Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos su participación del lanzamiento del Anuario de Estadísticas Vitales 2022 y Cifras Provisionales 2023 con indicadores demográficos. Saludamos al director nacional, Ricardo Vicuña, al comité directivo del INE que está presente, a la jefatura del Subdepartamento de Estadísticas Demográficas del INE, Miguel Ojeda, a la jefatura del Censo de Población y Vivienda 2024, Macarena Alvarado, a Martina Yopo, profesora asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Alejandra Abufele, profesora asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Jorge Pacheco, jefatura del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, a quienes participan del panel prontamente después con Macarena Alvarado, a las autoridades y jefaturas institucionales, funcionarias y funcionarios, colaboradoras y colaboradores, y también a quienes nos acompañan vía plataforma Teams. Las estadísticas vitales presentan las cifras de nacimientos, defunciones, acuerdos de unión civil y matrimonios ocurridos en el país. Permiten conocer anualmente la frecuencia, localización territorial y las características sociodemográficas de la población en Chile. El anuario que hoy presentamos recoge los primeros resultados de los principales hechos vitales tras la pandemia y sin duda constituye un importante insumo para conocer y comprender a cabalidad las características sociodemográficas de nuestro país. Para comenzar, invitamos a pasar al director nacional Ricardo Vicuña, quien entregará unas palabras de bienvenida. Buenos días. Como director del INE, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este evento. Quiero agradecer especialmente la participación de representantes, por ahí veo algunos del Ministerio de Salud, de sus dependencias, asimismo a representantes del Servicio de Registro Civil e Identificación. Con ellos trabajamos mancomunadamente toda esta información de los anuarios y los boletines provisionales. Quiero también agradecer la participación de todos los representantes de la institución, del Departamento de Demografía que nos acompañan esta mañana, y además agradecer a nuestros expertos que hemos invitado al panel de esta mañana, Alejandra Abufele, Martina Yopo y Jorge Pacheco. Ellos nos van a acompañar en un panel que va a complementar entonces la presentación de los resultados y nos van a entregar, de acuerdo a su visión, cómo ven ellos también y ellas el comportamiento demográfico del país y cuáles son básicamente las implicancias y los desafíos de los datos que vamos a presentar esta mañana. En particular, los anuarios contienen muchísima información de hechos vitales. En esta mañana nos vamos a concentrar particularmente en tres indicadores, que son el número de nacimientos, los nacimientos, la fecundidad y la mortalidad. Entonces vamos a concentrarnos en esos indicadores. Como se anunciaba anteriormente, esto es el anuario 2022 con las cifras definitivas y además el boletín provisional con las cifras del 2023, ¿de acuerdo? Hemos hecho un esfuerzo en la institución por ir actualizando cada vez más los datos y disminuyendo el rezago que hay entre la recopilación de las estadísticas y su publicación. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Además, en esta ocasión nos hemos propuesto difundir las series de tiempo de los indicadores. Esta era una deuda que teníamos, creo yo, con nuestros usuarios, que para encontrar las cifras teníamos que ir buceando indicador en cada anuario y no teníamos las series publicadas, y entonces nos estamos poniendo al día con eso también.
Yendo un poco a los datos, no voy a hacer ningún spoiler, Miguel, así que no te preocupes, voy a decir simplemente un par de datos que creo que son interesantes de mencionar esta mañana. Primero que nada, mencionar que la tasa de fecundidad en nuestro país sigue disminuyendo. Y nos llevan a niveles que nos ubican entre las naciones del mundo con la tasa global de fecundidad, que es el indicador por excelencia para comparar la evolución en el tiempo y hacer las comparaciones entre países, a una de las tasas más bajas que hay a nivel mundial. Eh, Chile no se encuentra aún en los niveles de naciones que tienen tasas globales de fecundidad bajo 1. Estamos en 1.16, es el último dato del 2023. Pero estamos cerca ya de llegar, digamos, a los niveles de países que realmente nosotros consideramos que son países con tasas muy, muy bajas de fecundidad. Entonces, no nos encontramos todavía a niveles como Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, que tienen menos de un hijo por mujer, pero naturalmente es un fenómeno que tenemos que seguir estudiando, monitoreando y sobre todo incorporando en nuestros estudios para finalmente tener mejores estimaciones y proyecciones de población, porque creo que este indicador realmente nos está marcando una tendencia hacia lo que son las estimaciones de población y proyecciones de la población en Chile para los próximos años. Un segundo elemento que también creo que es interesante mencionar se refiere a el hecho de que ya la mortalidad del país está disminuyendo luego de haber observado aumentos en los años 2020 y 2021 por la pandemia. Ahí tuvimos fenómenos bien particulares respecto a la mortalidad. Ya el año 2022 se produjo un leve descenso en la mortalidad y el año pasado, el 2023, ya con datos provisionales podemos dar cuenta de que hay una caída del 10% en la mortalidad. Eh, lo otro es que claramente dentro de las causales de mortalidad, el COVID-19 ya aparece como uno de los factores ya no tan relevantes. Como causal ha disminuido un 41% respecto a otras causales, digamos, de mortalidad en el país. También, bueno, ahora hacer un llamado, ¿no es cierto?, hacia el trabajo conjunto que estamos haciendo tanto con el Servicio Civil, del Registro Civil y el Ministerio de Salud. Para los que no recuerdan, nosotros tenemos un convenio en Chile con estos dos organismos, junto con el INE, que data del año 82. Entonces, más de 40 años hemos estado trabajando en conjunto para producir estadísticas vitales que tengan estándares de calidad suficientes como para hacer estadística. Entonces, este es un trabajo que permanentemente se está realizando y donde hay mejoras también en el tiempo. Sin lugar a dudas, nosotros creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos por la calidad de nuestros registros administrativos. En muchos casos somos envidia de otros países respecto a la calidad de nuestros registros administrativos. Por lo tanto, tenemos muy buena información acerca de los flujos de hechos vitales, nacimientos, defunciones y otros hechos, matrimonios, acuerdos de unión civil, etcétera. Entonces, los flujos creo yo que los tenemos bastante bien identificados y junto con los ejercicios censales que nos dan los stocks, podemos dar cuenta de tener buenas estimaciones demográficas en el país. Entonces, dentro de los esfuerzos institucionales que hemos hecho, mencionar que desde el año 2017, el INE junto con el Ministerio de Salud y el Registro Civil ya está publicando lo que se llaman los boletines demográficos anuales, que traen las estadísticas provisionales, que son básicamente las que vamos a entregar junto con los anuarios que se hacen respecto al año anterior. Entonces, este año entregamos el anuario del 2022 y el boletín anual con cifras previsionales para el año 23. Esperamos, así si podemos próximamente también publicar el boletín con cifras provisionales para el año 2024. Entonces, eso da cuenta de alguna manera del esfuerzo que estamos haciendo cada vez más para disminuir
rezago que hay entre la recolección y la difusión de datos, lo cual nos permite también poner este tema en la palestra con datos actualizados. Porque al final, en la medida que hayan datos que se refieran a periodos más cercanos, la discusión está más apoyada en evidencia y por lo tanto se realza el fenómeno a estudiar. Además, recordar que el año pasado, en esta misma línea, tenemos también publicación de indicadores coyunturales. Tenemos datos mensuales que se van publicando mes a mes y así como en la prensa, sistemáticamente hoy día estamos monitoreando lo que son los nacimientos y defunciones y acuerdos de unión civil todos los meses. Lo cual también, si bien son cifras de coyuntura que después se revisan una vez que se cierran los años, pero por lo menos permite ir dando un indicador que va mostrando cierta tendencia que después se corrige, pero por lo menos nos tiene siempre alerta del tema de demografía. Finalmente, bueno, agradecer a todos los equipos del Servicio de Registro Civil e Identificación, del Ministerio de Salud y del equipo de demografía de la institución, que han sido ellos los responsables de haber hecho todos estos avances y que también por mencionarlo, tienen un gran desafío para este año, que es hacer lo que son las estimaciones y proyecciones de población luego que demos a conocer el censo en estos días. Entonces ahí el trabajo es importante y como dijimos en la presentación, con los datos actualizados de fecundidad, vamos a poder también tener mejores estimaciones de proyección, estimaciones y proyecciones de población. Sin más, entonces le doy la palabra a Miguel, que va a hacer la presentación de los resultados. Y luego vamos a partir con el panel de expertas para que nos complementen con su visión de los principales indicadores. Muchas gracias. Gracias, director. Y tal como ya lo anunciaba el director, le pedimos a la jefatura del Departamento de Estadísticas Demográficas del INE, Miguel Ojeda, que nos va a entregar la exposición de estos resultados del anuario. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Como me mencionaba recién, mi nombre es Miguel Ojeda, jefatura del Subdepartamento de Demografía del INE, y me corresponde dar las cifras del 2022 y 2023 provisionales. Sin antes, o primeramente mencionar que las estadísticas vitales sobre las cuales estamos generando estas cifras corresponden a un convenio tripartito, como decía nuestro director, que viene desde 1982, una de las precursores de este tipo de convenios entre el Registro Civil, el Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas, en donde trabajamos los nacimientos, las defunciones, los matrimonios y los acuerdos de unión civil, basados en estas principales características de las estadísticas oficiales, que son el secreto estadístico, la obligatoriedad, la permanencia y que sea instantáneo y continuo y que busca hacer una cobertura universal de todos los hechos. Este convenio nos ha permitido ir presentando estas cifras actualmente. Voy a hacer un pequeño repaso primero de las cifras del 2022 y del 2023 provisionales, donde tenemos para el año 2022 casi 190.000 nacimientos, los cuales descienden a 174.065 nacimientos para el año 2023 provisional, lo que en resumen nos muestra que tenemos una caída en casi todas las tasas específicas de fecundidad de todos los grupos quinquenales, a excepción del grupo 45-49 que presenta una leve alza. Pero si nos enfocamos en la tasa global de fecundidad, que es la cantidad de hijos por mujer que tendría su periodo fértil de 15 a 49 años, tendríamos para el 2022 1,25 hijos y para el 2023 provisional 1,16 hijos por mujer, lo que es bastante bajo y se enmarca dentro de esta caída que nosotros hemos observado desde el año 92, donde se presentaban casi 280.000 nacimientos
hay una tendencia al descenso, a pesar de que entre el 2006 y el 2014 hubo unos pequeños alzas, pero nos enmarcamos acá. Acá está la caída por el efecto del COVID del año 20 y el año 21, en donde tenemos esta pequeña alza en el año 2022 con respecto al 21, como un efecto, podríamos llamarlo rebote del post-COVID, y que se enfoca en que tenemos las tasas brutas de natalidad, que para el año 2021 era de 9 la tasa bruta, de 9,6 el 2022 y 8,7 vuelve a caer para el 2023 provisional. Esto también tiene un correlato con las tasas específicas de fecundidad, es decir, cómo se están dando los nacimientos dentro de las mujeres en particular. Tenemos que la fecundidad adolescente ha disminuido casi 6 veces entre el 92 y el 2023 provisional, pasando de 60 hijos por cada 1000 mujeres en edad de 15 a 19 años a 11 hijos por cada 1000 mujeres en esa edad. También tenemos que el nivel ha disminuido. Antes teníamos que el grupo 20-25 años, las mujeres habían 135 nacimientos por cada 1000 mujeres, pero 30 años después tenemos que el grupo 30-34 es donde más se produce la fecundidad en el país, y solamente tenemos 60 nacimientos por cada 1000 mujeres en dichas edades. Y eso también redunda en que la edad media de la fecundidad, es decir, si una idea teórica en que si todos los nacimientos se produjesen en una misma edad de la mujer, esto se concentraría en los 27 años en el caso de 1993 y en los 30 años en el 2023 provisional, dando cuenta de el retraso en las edades de la fecundidad en el país. Si vemos la tasa global de fecundidad, también tiene la misma tendencia a descenso que nos presentaban los nacimientos, con esa leve alza entre el 2006 y 2014. Y teníamos que el año 2021, donde más pegó fuerte la pandemia, teníamos 1,17 hijos por mujer en la tasa global, la cual sube a 1,25 en el 2022 y vuelve a descender a 1,16 en el 2023, continuando por lo tanto la tendencia decreciente de la tasa global. El año 99 fue el último año en que nos acercamos a la tasa de reemplazo, generacional de reemplazo, y si bien nos hemos acercado posteriormente, nunca hemos retornado a esos niveles en el país. En lo que, al menos en la tendencia, no hay luces de que retomemos ese valor. Y si nos enfocamos en cuánto ha caído la tasa global de fecundidad, ha caído en un 53% entre el 92 y el 2023. Por lo tanto, es una fuerte caída en estos 30 años. En el contexto mundial, si nosotros lo ponemos como contexto, estos son los datos del World Population Prospect del 2024, y para Chile es nuestra tasa global. Nos damos cuenta de que las mayores tasas globales están acá en África, en la zona de Asia también. Y Chile es uno de los países, junto con Uruguay, con las tasas más bajas globales de fecundidad. Y si esto lo ponemos en un tabulado que es un poco más fácil de leer quizás, nos damos cuenta de que Chile es el país 222 dentro de este ranking de tasas globales de fecundidad, en donde Somalia es el país número 1 con casi un poquito más de 6 hijos por mujer, mientras que Chile es el número 222 de 236, es decir, solamente 14 países o territorios tienen una tasa global de fecundidad más baja que la nuestra, donde se encuentran obviamente Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Ucrania, y con valores
muchos de ellos bajo 1. Un efecto, o sea, una situación también que hemos visto aumentar durante este periodo de tiempo, en particular a partir de la llegada o el aumento de la migración en el país, es que el 2017 casi 7% de los nacimientos eran de madres extranjeras, lo que 5 años después se transforma en 17% y casi 19% de los nacimientos corresponden a una madre extranjera, es decir, casi 20 nacimientos por cada 100 corresponde a una madre extranjera, lo que da cuenta de el gran impacto que tiene la migración en el país. En cuanto a las defunciones, haciendo un pequeño resumen, tal como como en los nacimientos, tenemos que para el 2022 hubo 136.000, casi 137.000 defunciones en el 2022, las cuales descendieron a 121.000, casi 122.000 en el año 2023, dando cuenta del descenso de la fecundidad, un 10% entre el 2002 y el 2023, y un leve descenso en las edades superiores, que también es por el descenso o el retroceso más bien del COVID principalmente. Y lo que también es importante evidenciar es que la esperanza de vida al nacer en ambos sexos pasa de 79.72 hijos, o sea, perdón, años a 81,39, por lo tanto dando muestra de una recuperación en la esperanza de vida al nacer de 1.17 años. Pero también, ¿cuál es el contexto de esta mortalidad? En una primera instancia hay que mostrar de que la mortalidad va en ascenso. Esto es normal para un país envejecido como el país donde vivimos. El año 92 se daban 74.000 defunciones. Para el año 2023 estas alcanzaron a 121.975, como decíamos recién. Pero en estos 2 años, tanto el 2020 como el 2021, se aprecia el fuerte aumento en comparación con los años anteriores a causa del COVID principalmente, que sigue teniendo sus efectos el 2023 con 136.000 defunciones para posteriormente caer después del efecto de la enfermedad. Lo que se refleja en las tasas brutas de mortalidad, que pasan de 5.7 a 6.5, a 7, 6.9 y retornan a 6.1, es decir, baja la tasa de mortalidad, pero no retoma aún los valores que se venían presentando antes de la pandemia. En cuanto a la mortalidad infantil, vemos la tendencia contraria en el caso de las defunciones generales. Teníamos una mayor mortalidad infantil en el 92 con 4.200 niños menores de 1 año que morían, versus los 1.147 que están registrados en el 2023. Tenemos un descenso aquí, también se presentan oscilaciones cada vez que bajamos la tasa de mortalidad o las defunciones de los menores. Es más difícil reducirla debido a las causas de muerte que están asociadas a estas edades. Y en la tasa de mortalidad también se ve el efecto de la reducción y una leve alza al final del periodo. Este índice, el índice de Subaru-Uemura, es un índice que nos permite evaluar de cierta forma la calidad del sistema de salud del país. Se asume de que se mide la proporción de muertes de personas de 50 años y más dentro del total de la mortalidad. Y mientras más cercano a 100, quiere decir que nuestra situación sanitaria es mejor. Es decir, casi el 90% de las muertes en el país son de personas de mayores de 50 años, que es esperable que se acerquen al final de su vida.
Y en el caso de la esperanza de vida al nacer, teníamos una tendencia al alza sistemática dentro del 2010 hasta el 2019, donde se produce el 2020, 21 y 22 la caída debido al COVID en este periodo. Tenemos un descenso de casi un 70% de todo lo que habíamos ganado entre el 2010 y el 2019, se pierden en la pandemia, pero hay un aumento y una recuperación de la esperanza de vida tanto para hombres como para mujeres en el último periodo de tiempo. Esto ya se había visto, por ejemplo, en otras pandemias anteriores. La gripe española es un clásico ejemplo en que en un corto periodo de tiempo se reduce fuertemente la esperanza de vida y una vez superado ese proceso, viene un fuerte rebote debido a que ya se superó la emergencia sanitaria. También tenemos que la esperanza de vida de las mujeres en todo periodo es mucho mayor a la de los hombres y se estaba cerrando un poco la brecha entre la esperanza de vida de las mujeres y de los hombres, lo que el COVID vino a revertir de cierta forma porque se presentó una mayor mortalidad de hombres con respecto a mujeres en la pandemia y por lo tanto la brecha entre ambos se acrecentó, la que se volvió a reducir un poco a finales del 2023. Y bajo la misma lógica del contexto internacional que les mostraba en la tasa global de fecundidad, tenemos la misma información del World Population Prospect para el resto de los países. El dato de Chile es el nuestro, en donde tenemos la esperanza de vida al nacer de todos los países del mundo, donde hay una peor esperanza de vida o una menor esperanza de vida en África, la misma región que tenía una alta tasa de mortalidad, o sea, alta tasa global de fecundidad, y Chile dentro de la región es uno de los países con la tasa, o sea, la esperanza de vida más alta. Y al contrario de la tabla que mostraba de la global, en este caso Chile es el país 40, de 1 a 236, es decir, hay 44 países, o 43 países o territorios que tienen una mejor esperanza de vida que la chilena. Ninguno de ellos es de la región de América Latina. Y también esto es importante decirlo, hay pocos países, solamente 6 que se encuentran bajo los 60 años y la mayoría de los países con mayores tasas de esperanza de vida, perdón, están dentro de los países más desarrollados. Ese es el contexto del país con los datos de las estadísticas vitales del año 2022-2023, las cuales ya están arriba en nuestra página web para que las puedan revisar y puedan acceder a ellas. Así que sin más, agradeciéndole al equipo, a los equipos tanto de demografía del INE, del DEIS, del Ministerio de Salud y del Registro Civil. Les doy las gracias en nombre de ellos, así que los dejo ahí con los expertos. Damos las gracias entonces a Miguel Ojeda, Jefatura de Estadísticas Demográficas del INE. Y a continuación viene un panel de conversación que estará compuesto por Macarena Alvarado, quien es Jefatura del Censo de Población y Vivienda 2024, que le pedimos que pase adelante acá donde va a ser el panel. También le solicitamos, a medida que los voy nombrando al panel, a Martina Yopo Díaz, profesora asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Alejandra Abufele, profesora asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a Jorge Pacheco Jara, jefatura del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud. Entonces los dejo con ellos y a Macarena en la moderación. Me voy a cruzar.
Bueno, muchas gracias a Jorge, a Alejandra y a Martina por acompañarnos a conversar sobre estas cifras tan importantes que está entregando el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos un panel diverso en materia de conocimientos en la materia. Jorge es médico de familia, trabaja, como decía, en el Ministerio de Salud, pero también es profesor asistente en la Universidad de Concepción. Alejandra es doctora en demografía, así que ahí nos va a dar también esa mirada desde ese ámbito, y Martina, doctora en sociología. Así que es súper interesante porque vamos a tener distintas áreas del conocimiento aquí conversando sobre estos indicadores. Quería partir por Jorge. Los datos que nos mostraban sobre mortalidad efectivamente muestran este aumento, ¿cierto?, de la mortalidad en el periodo pandémico. No nos sorprendemos tanto, quizás por eso es algo que todos percibíamos, pero también aún no volvemos a las cifras prepandémicas en cuanto a mortalidad, y se ve un aumento ahí interesante, quizás a ponerle un ojito en la mortalidad infantil. Entonces, preguntarte un poco cuáles han sido los efectos de la pandemia en la mortalidad y qué es lo que estamos viendo hacia el futuro. Súper. Sí, bueno, la verdad que el aumento en la pandemia es bien evidente, ¿no es cierto? De hecho, si uno mira las causas específicas de defunción de ese periodo, 2020, 21 y 22, el COVID era la primera causa específica de defunción, pasa al 18 el 2023 y luego sigue bajando hasta el 13 que diga el 2023 a 28 el 2024. Dicho esto, yo creo que igual es importante decir que nosotros en el Ministerio de Salud también somos usuarios de esta cifra, y como participamos en el convenio, hemos podido, y de hecho creo que igual es una de las cosas más interesantes de la pandemia, es que hemos podido trabajar en disminuir la oportunidad a algo bien impresionante, que es tener la información respecto a la semana previa. O sea, estamos teniendo las cifras oficiales respecto a los 2 años previos, tenemos unas provisionales, pero para la toma de decisiones sanitarias estamos viendo y tenemos un intercambio bien fluido con Registro Civil, donde llega esa información al Ministerio de Salud y nos permite ir mirando esto como en tiempo real, en el fondo. Y eso la verdad que permite ver esto, o sea, como ver cómo va disminuyendo el COVID, por ejemplo, y se identifica el control de esa enfermedad. Además de eso, hay efecto en otras causas. Por ejemplo, una de las cosas que se ve durante la pandemia es un incremento de la enfermedad circulatoria, que igual ha tendido a normalizarse en la medida que hay una menor circulación del virus. Y la tendencia de los tumores, que es otra causa importante que se mantiene, la verdad, durante ese periodo estable, hasta la fecha. En relación con la mortalidad infantil, claro, está ese componente del 2020-2021 donde hay una reducción que es un poco atípica en relación a la serie, y un leve aumento el 2023, y lo que estamos viendo también es que eso se empieza a normalizar. Posterior a la pandemia, una de las enfermedades que ha tenido igual un impacto y un incremento son las enfermedades virales. Yo creo que igual es parte hemos tenido circulaciones bien intensas de influenza, de virus respiratorio sincicial, y ese es uno de los componentes que podría estar explicando estos ascensos. Esperamos, la verdad es que igual es bien incierto, como difícil. Yo creo que en circulatoria y tumores que tienen un comportamiento más estable, uno podría hacer como una predicción, y que esto va a seguir el carril habitual que hace la disminución. La verdad que el resto de las enfermedades virales, el comportamiento ha sido bien incierto. Estados Unidos ahora tiene, por ejemplo, una alta circulación de influenza. Entonces, no cuesta un poco hacer el pronóstico en relación a eso. Muchas gracias, Jorge. Si le podemos ahí, Alejandra, nos mostraba Miguel el mapa y la tabla respecto a los niveles de fecundidad en el país. Entonces veíamos ese 1,16 del año 2023 versus los otros países de la región. Entonces ahí quizás hacerte 2 preguntas en uno. ¿Cómo nos vemos, cómo está Chile en este contexto global de fecundidad? La disminución de fecundidad que nosotros vemos en el país, ¿también se está viendo en el resto del mundo o somos un caso atípico? Y cómo también otro fenómeno que hemos tenido en los años recientes de manera más fuerte, que es la migración, ha tenido o no influencias en este nivel de fecundidad nacional. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación.
Quiero también celebrar la posibilidad de tener estos datos de este convenio tripartito que mostraba Miguel en la diapositiva. Es sumamente relevante tanto para los que estamos del lado de la investigación como también ahora que el tema está como bien arriba, digamos, como que estos datos estén de manera oportuna. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Sabemos los que hemos procesado datos que esto no es fácil, así es que se valora mucho el esfuerzo. Efectivamente, los datos son lo que mostraba Miguel, es esperable, no así menos preocupante, pero en el fondo esta tasa global de fecundidad que mejora levemente y después vuelve a su tendencia a la baja, era esperable dado el efecto de la pandemia, ¿cierto? Entonces, está bien descrito en la literatura que cuando vienen estas crisis y estos momentos de pandemias o de guerra, etcétera, como que los países desarrollados empiezan a cuestionar estas decisiones más de largo plazo. Entonces, las decisiones de los hijos se postergan, ¿ya? Entonces, en el fondo, después se ve este repunte, porque probablemente la gente volvió un poco a la normalidad, y hay un pequeño repunte, pero la mala noticia es que después volvemos a esta tendencia de 1.16, que es lo que nos tiene acá a todos bien preocupados, ¿cierto? En términos internacionales, efectivamente, bueno, Miguel lo mostró, los países que tienen hoy día tasas globales de fecundidad altas por sobre reemplazo son los países menos desarrollados. Están ahí todos los de África, ¿cierto? Excepto quizás Sudáfrica. Y esta tendencia a estar bajo la tasa de reemplazo en Chile se ve desde el 2000, o sea, no es algo nuevo y se da en la mayoría de los países. Entonces, yo creo que Chile tiene cosas atípicas, sin duda, pero igual está siguiendo la tendencia del resto de los países y estamos en el contexto global eh, con la misma preocupación que otros ya han pasado y que de hecho hay políticas públicas bien orientadas a esto en países europeos. Entonces, em, claro, tenemos como algunos datos estadísticos como que saltan en Chile, pero efectivamente esto es una tendencia a nivel global. Quería también decir un par de cosas antes de hablar de migración. Primero que llama la atención ese repunte en la tendencia como entre 2006 y 2010. Ahí hay como un repunte que yo creo que vale la pena estudiarlo, y aquí me pongo la tarea yo misma, pero en el fondo, ¿qué habrá pasado en esos periodos, en esos años, en términos de políticas asociadas a infancia, Chile crece contigo, Salas Cuna? Como que creo que de repente como que ahí hay un periodo que uno podría mirar pensando que estos son fenómenos también súper propios de las de lo cultural, ¿cierto? Y que quizás hoy día el factor de la baja fecundidad probablemente responde a preferencias y factores culturales de los chilenos que tenemos que entender para poder pensar en políticas que sean atingentes, ¿cierto? Yo creo que la baja fecundidad per se no es mala, o sea, si responde a menor embarazo adolescente, mayores políticas de anticonceptivos y por ende mejor planificación familiar, expansión educativa de la mujer y inserción al mercado laboral, o sea, es una buena noticia. El problema es cuando uno lo mira a nivel país, eh, esta pirámide poblacional que se está invirtiendo, eso es lo preocupante, ¿cierto? Pero hay que tener como cuidado ahí con cuáles son las políticas que efectivamente nos van a ayudar no a revertir la situación, pero probablemente a pausarlo. Y en el tema de migración, claro, yo le preguntaba a Miguel el viernes, bueno, ¿cómo sería la tasa global de fecundidad sin las mujeres migrantes? ¿Qué cifra estaríamos mirando, cierto? Sí, 1 de cada 5 son niños nacidos de madres extranjeras. Y las cifras muestran que en el norte eso es 1 de cada 2. O sea, entonces las mujeres que migran están en edad fértil, es población económicamente activa, ¿cierto? Entonces es bien común y es lo que se da a nivel global de que tengan hijos en los países de recepción. Y de hecho uno mira la pirámide poblacional de las mujeres migrantes en Chile y están concentradas entre los 30 y los 35.
Así que es una buena noticia porque de alguna manera estos niños chilenos que son de madres extranjeras son los que van a estar llenando las escuelas, trabajando en el mercado laboral cuando sea el momento. Entonces, de todas maneras, ha compensado este efecto que vemos en madres chilenas. Eso, y yo creo que en el fondo, claro, aquí hay que poner también el foco ahora en cómo el mercado, leía justamente este fin de semana en la prensa como algo que tiene que ver con el mercado de vivienda, o sea, ahora tenemos que concentrarnos en la población adulta mayor, ¿cierto? Las consecuencias que esto va a tener en no solo el sistema educacional, de salud, sino que también cómo se ajustan los mercados a este fenómeno que ya está instalado y que tenemos que hacernos cargo. Gracias, Alejandra. Y ahora con Martina, quizás profundizar también ahí, hacer de nuevo un doble clic, pero más como a la composición, ¿cierto? De esta fecundidad, y Miguel nos mostraba la evolución de las tasas específicas de fecundidad por tramos etarios, y veíamos cómo el 2023, en la tasa provisoria, el tramo de 30 a 34 era el que tenía la fecundidad más alta actualmente, pero también se miraba en el gráfico que la caída entre el 2002 y el 2017 de ese tramo etario fue prácticamente nada. Fue muy poquitito, y la reducción brusca sucede justo ahora, en estos últimos 7 años. Está la pandemia de por medio, pero ¿qué otras cosas quizás podemos entender de este cambio importante en las tasas específicas, y qué consecuencias vemos que esto pueda tener para el país? Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es muy interesante tener la posibilidad de comentar estas cifras, y al igual que Alejandra, quisiera agradecer el tremendo esfuerzo para actualizar las estadísticas vitales, sobre todo en temas de nacimiento, que es un tema que se ha instalado en el debate público porque efectivamente es un tema de suma relevancia a nivel del país. O sea, hasta ayer solamente conocíamos las cifras oficiales de la tasa global de fecundidad 2021. Hoy la conocemos a 2023, aunque sea previsional, y en mayo conoceremos la de 2024. Y eso es un tremendo aporte tanto para quienes hacemos investigación desde las universidades, los centros de pensamiento, y para también formular política pública. Así que felicitaciones al equipo que ha sacado adelante esas cifras. Y efectivamente, claro, lo que mostraba claramente la presentación de Miguel es que en Chile han habido dos profundas transformaciones en torno a la estructura de fecundidad por edad. Uno de esos primeros cambios, y que es absolutamente revolucionario con lo que son estos cambios a nivel internacional, tiene que ver con el profundo descenso de la fecundidad adolescente, ¿no? Esto que en los últimos 30 años ha disminuido prácticamente 6 veces, ¿no?, el número de nacimientos en niñas y mujeres que tienen entre 15 y 19 años. Esa transformación, que de alguna manera es muy consistente con datos que había mostrado el Ministerio de Salud, ¿no?, esta idea de que la tasa de embarazo adolescente se había disminuido prácticamente un 80% en la última década, es un logro de salud público tremendo, ¿no? Nosotros sabemos que América Latina, junto con otras regiones del mundo como África subsahariana, ha tenido niveles sumamente altos y persistentes de fecundidad adolescente, y pese a décadas de implementación de políticas públicas, esas cifras han sido muy difíciles de disminuir. Entonces, Chile, yo creo que representa un caso de estudio muy interesante, y es, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho como país para lograr que disminuya la fecundidad adolescente en esa magnitud y con esa velocidad? Otra de las tendencias, ¿no?, que de alguna manera va de la mano con ella, muestra también este retraso en la estructura de fecundidad, o sea, el hecho de que las mujeres cada vez estamos teniendo hijos a edades más avanzadas, y la cifra que también se mostraba en la presentación es muy clara, ¿no? O sea, a principios de los 90, en promedio, las mujeres tenían hijos a los 27 años, hoy eso ha subido a los 30. Y lo que es más interesante aún, y eso es algo que hemos trabajado junto con Alejandra, es la edad en la que las mujeres se convierten en madres, la edad en la que tienen el primer hijo. Y nuestras cifras, también muy consistente con lo que se mostraba en la presentación, muestra que el porcentaje de mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años se ha cuadruplicado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, efectivamente, estábamos viendo que las mujeres cada vez se convierten en madres a edades más avanzadas. ¿Cuáles son un poco las implicancias y consecuencias de esto, ¿no?, pensando en estas transformaciones en conjunto? Claramente, aquí hay cambios que son importantes y que son avances, no solamente en materias de salud pública, autonomía reproductiva, también equidad de género. O sea, el hecho de que hoy las mujeres tengan mayor autonomía reproductiva, tengan mayor control sobre su posibilidad de embarazarse, sobre su fecundidad, son logros muy importantes, como decía, a nivel de salud pública y también de autonomía reproductiva. Y efectivamente todos estos cambios también hablan de transformaciones culturales profundas en torno a los roles de género,
y el hecho de que hoy las mujeres no necesariamente quieren desarrollar sus proyectos de vida en torno a la maternidad y la familia, sino también en torno a otras esferas de la sociedad, como la educación superior y el mercado laboral. Sin embargo, esto tiene otro correlato, ¿no? Y es algo que yo he visto sistemáticamente en las investigaciones que llevo haciendo hace muchos años sobre estos temas. Y es que en Chile las mujeres sienten que no están las condiciones necesarias para poder tener hijos, ¿no? Hoy las mujeres que se convierten en madres enfrentan profundas discriminaciones en el mercado laboral, sienten que tienen poco apoyo por la falta de corresponsabilidad en temas de género, hay también una preocupación por los costos de vida. Entonces, creo que si nosotros nos preguntamos sobre las causas y consecuencias de la baja natalidad, tenemos que hacernos una pregunta muy en serio sobre cuáles son las condiciones estructurales que hoy está ofreciendo la sociedad chilena para que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo. Y otro punto que también me parece muy clave, que es un aspecto que creo que está bastante invisibilizado porque es difícil de medir, pero que es importante pensar, tiene que ver con la creciente infertilidad, ¿no? Lo que muestra la investigación médica hace ya muchas décadas es que la reproducción fisiológica sin asistencia es mucho menos eficiente con la edad, ¿no? Y efectivamente vemos en Chile cada vez más mujeres que se quieren convertir en madres en edades avanzadas y muchas de ellas no están pudiendo lograr un embarazo sin asistencia, ¿no? Entonces eso también nos habla como país de que tenemos que tomar la infertilidad como un problema de salud pública muy en serio y también pensar en cuál es la infraestructura pública que está ofreciendo nuevamente el Estado para poder abordar este gran desafío en torno, por ejemplo, a políticas relacionadas a la reproducción asistida. Gracias, Martina. Gracias a los tres. No hemos estado muy acostumbrados a hablar de población. Y efectivamente, como comentaba Alejandra, este último periodo ha sido un periodo en el que volvimos a hablar de población, esta caída en la natalidad, por alguna razón nos empezó a abrir las alertas de los últimos años, porque ya estaba la tasa desde hace harto tiempo baja, pero al parecer empezamos a prestar atención a esta materia y los tres mencionaban énfasis importante en materia de política pública. Entonces, sin pregunta acotada, sino más abierto en la conversación, ¿cuáles son estas últimas reflexiones en materia de población? De qué pasa con la población o cómo vemos la población en el país o cómo vemos el hablar también de población y empezar a trabajar en estos ámbitos y entender un poco más cómo van cambiando demográficamente los países, cómo está cambiando Chile y con eso poder también incidir en la conversación de la política pública. Vamos a hacerlo de aquí para allá por el micrófono. Súper. Efectivamente, claro, yo creo que una de las consecuencias importantes, y esto se ha mostrado de manera sistemática en la literatura a nivel internacional, que una de las consecuencias de esta baja en la natalidad es un decrecimiento y envejecimiento de la población, ¿no? Esos son hechos objetivos y efectivamente eso a la vez pone una serie de desafíos al funcionamiento de sistemas claves en la sociedad, desde pensiones a trabajo, desde economía a cuidados, porque efectivamente un poco este supuesto de que vamos a tener un número constante de generaciones que van a reemplazar a las anteriores, que es un supuesto en el que está basado toda la organización social, de alguna manera hoy está puesto en cuestión. Entonces efectivamente es importante empezar a generar políticas públicas en torno a este tema y ahí me gustaría mencionar dos aspectos específicos. Lo primero es que lo que ha mostrado la evidencia internacional a nivel comparada es que las políticas públicas pueden contribuir a frenar el descenso, a estabilizar o a reducir moderadamente la tasa global de fecundidad, pero es muy poco probable que nosotros volvamos a tener niveles por sobre el reemplazo de la población. Entonces ahí el llamado es a tener expectativas moderadas. Sin embargo, es un esfuerzo que es importante hacer porque las consecuencias de este declive tan profundo en el crecimiento de población son efectivamente muy desafiantes para la sociedad. Entonces, lo que muestra la evidencia comparada a nivel internacional es que la política pública que ha tenido mayor eficiencia para lograr estabilizar las tasas de fecundidad tiene que ver con mejorar la infraestructura pública para los cuidados en primera infancia. Es decir, tener servicios de cuidado que sean de calidad, que estén disponibles de manera universal para madres, para padres, independiente de su vínculo con el mercado laboral, que estén disponibles en el horario de trabajo de los padres y que estén disponibles al momento de terminar el permiso postnatal. Entonces, yo creo que ahí hay una referencia importante para tomar en consideración. Y la otra, y que creo que es muy importante porque es una conversación que se tiene menos, es que una de las preocupaciones asociadas al decrecimiento y envejecimiento de la población tiene que ver con la disminución de la población económicamente activa y es de alguna manera cómo vamos a sostener el funcionamiento económico de la sociedad. Ahí hay un aspecto en el que se puede avanzar de manera muy importante que no tiene que ver con aumentar la natalidad ni la migración, sino con mejorar las condiciones para que las mujeres se incorporen de manera equitativa en el mercado laboral. O sea, en Chile todavía tenemos una brecha muy importante de género en el mercado laboral y hay un margen de crecimiento muy amplio para que las mujeres puedan participar
de manera más masiva y con mejores condiciones en el mercado laboral. Entonces creo que esa es otra lista también que se puede apuntar como política pública para enfrentar esta profunda transformación demográfica que estamos viviendo como sociedad. Sí, yo quería como, claro, reforzar lo que dice Martina de estas políticas, por eso yo comentaba antes lo de este periodo de un breve repunte, ¿cierto? Como que uno podría pensar en qué políticas apoyaron y facilitaron que las mujeres pudieran entrar al mercado laboral, pero al mismo tiempo quizás estar teniendo más hijos, ¿cierto? Entonces, reforzar eso, pero también yo creo que es bueno dejar planteada la pregunta de entender las preferencias. Algo que también hemos conversado harto con Martina tiene que ver con este aumento importante de las vasectomías, ¿cierto? Al parecer, estas preferencias no son solo de mujeres, también son de hombres por tener menos hijos o no tener hijos. Entonces, hay que estudiar un poquito más aquellas mujeres que terminan su edad fértil sin hijos, aquellos hombres que deciden hacer estos procedimientos para limitar el número de hijos. Entonces, entender más, y aquí estoy pensando en datos de encuesta a nivel nacional representativo para entender preferencias, ¿cierto? Y también lo que decía Martina de infertilidad. No tenemos hoy día datos oficiales de estadísticas de mujeres que queriendo tener hijos no han podido, y eso también va a ser súper relevante de comprender para generar políticas públicas. Y de todas maneras, siempre pensar que esto ya está instalado y que aquí hay una generación de adultos mayores que vamos a tener que entender cómo son su situación de cuidado, dónde viven, cómo viven, quién se hace cargo, ¿cierto? Así es que eso. Gracias. Yo quiero hablar como de lo operacional. Creo que hay una relación bien importante entre la población y la provisión de servicios. Y la verdad que desde el punto de vista del Ministerio de Salud eso es como súper clave, sobre todo porque hay muchos programas que están bien orientados a la primera infancia. Entonces, como estos datos, y esperamos también los del censo en el fondo, para poder mejorar y focalizar y diseñar las políticas. Necesitamos saber a cuántos niños hay que vacunar, por ejemplo, el próximo año. Con eso se planifican las compras y se planifican los programas. Entonces, y al mismo tiempo, la contracara de eso es el envejecimiento poblacional y cómo los servicios se van adaptando para estas nuevas realidades. Y en ese sentido creo que todas las estadísticas de población son muy relevantes como para la operación del Estado. Así que en ese sentido, como destacarlo. Jorge, Alejandra, Martina, muchísimas gracias al equipo de demografía por estos interesantes datos. Nos permiten volver a hablar de población, que yo sé que es un desafío que tenemos de manera importante en la institución y como tú mencionas, Jorge, efectivamente la próxima semana ya empezamos a entregar los datos del Censo de Población y Vivienda que van a ser un insumo adicional en esta conversación, quizás nos va a permitir conocer algunos fenómenos en niveles territoriales más específicos, que es uno de las bondades, ¿cierto?, del censo y poder con eso también tratar de responder algunas de las preguntas que ustedes plantearon aquí en este panel. Así que muchas gracias por la participación. Agradecemos entonces la participación de este panel de expertos, a Macarena Alvarado, Jefatura del Censo Población y Vivienda 2024, y con esto damos por terminado este encuentro. A continuación, invitamos a los presentes a un coffee acá a la salida del auditorium y a las autoridades les solicitamos que se queden para el punto de prensa. Muy buenos días.